Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Bar y Yamur. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En esta larga y detallada revista de noticias, discutiremos cómo los dos actores populares de Turquía, Yamur Yüksel y Bar Baktas, se alejaron de la amistad y el estado actual de su relación. El fin de la amistad del dúo causó gran repercusión en el mundo de las revistas y generó muchas especulaciones. Con esta noticia, incluiremos todos los detalles sobre cómo Yamur Yüksel convenció a Bar Baktas, por qué terminó su amistad y qué pasó después de este incidente. Yamur Yüksel y Bar Baktas, actores destacados del mundo de la televisión turca, alguna vez fueron considerados un dúo inseparable. Estas dos celebridades, que a menudo pasaban tiempo juntas tanto frente a la pantalla como detrás de la cámara, fueron descritas como amigas cercanas por la prensa sensacionalista. Sin embargo, esta amistad ha sido reemplazada recientemente por el silencio, y los dos ya no tienen un vínculo tan estrecho como antes. Los caminos de Yamur Yüksel y Bar Baktas se cruzaron en el set de una famosa serie de televisión. El dúo, que compartía los papeles protagónicos de la serie en ese momento, rápidamente desarrolló una relación comercial armoniosa, y esta armonía los sacó de la pantalla y los convirtió en una estrecha amistad. El dúo participó juntos en muchos proyectos e incluso publicaron mensajes de apoyo mutuo en las redes sociales de vez en cuando. Sin embargo, como todo lo bueno llega a su fin, esta amistad empezó a terminar en algún momento. Las primeras señales sobre el fin de su amistad surgieron cuando Yamur Yüksel redujo gradualmente sus publicaciones sobre Bar Baktas en sus cuentas de redes sociales. Cuando los fanáticos comenzaron a notar que los dos actores no se juntaban con tanta frecuencia como antes, los rumores se difundieron rápidamente. Sin embargo, durante este periodo, ambos jugadores guardaron silencio y evitaron dar una respuesta clara a las especulaciones de los medios y sus aficionados. Según se dijo en la revista Detrás del Escenario, Yamur Yüksel tenía algunas razones personales que fueron efectivas para terminar la amistad. No fue fácil tomar esta decisión, en la que había estado pensando durante mucho tiempo, pero finalmente decidió poner fin a su amistad con Bar Baktas. Según su círculo más cercano, esta decisión fue todo un desafío para Yüksel, porque Bar Baktas ocupaba un lugar importante en su vida. Sin embargo, algunos acontecimientos y elecciones personales hicieron que esta amistad terminara. Yamur Yüksel esperó mucho tiempo para explicarle esta decisión a Bar Baktas. Esta conversación entre ambos fue uno de los momentos más importantes que puso fin a su amistad. Yüksel le explicó a Baktas que pensaba que su amistad ya no era sostenible y que deberían tomar direcciones diferentes. No se sabe cómo reaccionó Bar Baktas ante esta decisión en primer lugar, pero según las fuentes, hubo momentos emotivos durante esta conversación. No fue fácil para Bar Baktas lograr que Yamur Yüksel aceptara su decisión. El fuerte vínculo entre ellos demostró que esta decisión no podía tomarse a la ligera. Sin embargo, Yüksel se mantuvo decidido y convenció a Bar Baktas de que su relación ya no podía continuar al nivel de amistad. Aunque no se conocen completamente los detalles de las negociaciones entre ambos durante este periodo, está claro que esta decisión es un desafío para ambas partes. Entonces, ¿por qué terminó esta estrecha amistad entre Yamur Yüksel y Bar Baktas? La respuesta a esta pregunta todavía no está claramente revelada. Sin embargo, según información obtenida de su círculo cercano, existen varios motivos diferentes detrás de esta separación. Primero, las carreras de ambos jugadores tomaron direcciones diferentes. Yamur Yüksel recientemente quiso darle un rumbo diferente a su carrera y decidió hacer algunos cambios en su vida en este proceso. Estos cambios también afectaron su relación con Bar Baktas. Los dos comenzaron a distanciarse mientras se concentraban en sus carreras. En segundo lugar, preferencias personales y estilos de vida. Los estilos de vida y las perspectivas de los dos actores se desarrollaron en diferentes direcciones a lo largo del tiempo. Mientras Yamur Yüksel prefería una vida más introvertida y tranquila,
Bar-Baktas adoptó un estilo de vida más social y activo. Estas diferencias dañaron la armonía entre ellos con el tiempo y finalmente provocaron que su amistad terminara. Finalmente, también se citan algunas acusaciones en la prensa sensacionalista como una de las razones detrás de esta separación. Al parecer, algunas de las actitudes y comportamientos de Bar-Baktas perturbaron a Yağmur Yüksel. Esta situación hizo que Yüksel revisara su relación con Baktas y finalmente decidiera poner fin a esta relación. Sin embargo, estas acusaciones no fueron confirmadas por las partes y quedaron solo en especulaciones de la prensa sensacionalista. No se sabe cómo reaccionó inicialmente Bar-Baktas ante esta decisión de Yağmur Yüksel. Sin embargo, según su círculo cercano, esta separación le afectó mucho. Se dice que con el fin de la amistad, Baktas también hizo algunos cambios en su vida. Especialmente sus publicaciones en las redes sociales revelaron las fluctuaciones emocionales que experimentó durante este proceso. En el mundo de las revistas hubo muchas especulaciones sobre los motivos de esta separación. Sin embargo, ambos jugadores guardaron silencio durante este periodo y optaron por no responder a las especulaciones de los medios. Aunque la prensa sensacionalista continúa investigando las verdaderas razones detrás de esta separación, el carácter reservado de las partes sobre este tema ha mantenido el incidente en un misterio. Yağmur Yüksel hizo algunos cambios en su vida después de que terminó esta amistad. Al volverse más consigo mismo, decidió centrarse en su carrera y superarse. Durante este proceso, revisó sus relaciones con las personas en su vida y pasó una nueva página. Yüksel continuó dando un fuerte mensaje a sus fans con sus publicaciones en las redes sociales. Como mujer que logró sobrevivir a pesar de las dificultades que experimentó, se centró en su carrera y su vida. Intentó reconstruirse participando en nuevos proyectos. Durante este proceso recibió un gran apoyo de sus fans y ese apoyo le dio fuerza. Bar-Baktas entró en un periodo de soledad durante un tiempo después de que terminó su amistad con Yağmur Yüksel. Durante este periodo se dedicó a su carrera y se centró en nuevos proyectos. Sin embargo, según su círculo más cercano, este periodo de soledad fue todo un desafío para Baktas. Al expresar sus momentos emotivos de vez en cuando en sus publicaciones en las redes sociales, Baktas frecuentemente compartió las dificultades emocionales y el sentimiento de soledad que experimentó. Durante este periodo, decidió realizar cambios importantes tanto en su vida empresarial como personal. Al intentar superar este proceso con el apoyo de sus amigos cercanos y familiares, Bar-Baktas intentó redescubrir su mundo interior y mejorar. Sus fanáticos continuaron comprendiendo y apoyando las dificultades que experimentó durante este periodo. Bar-Baktas decidió darle un nuevo rumbo a su carrera después de que terminó su amistad con Yağmur Yüksel. Centrándose especialmente en series de televisión y proyectos cinematográficos, Baktas se fijó nuevos objetivos. Baktas, que quiere emprender proyectos más ambiciosos en su carrera como actor, pretende mostrarse tanto en Turquía como a nivel internacional. Además, Bar-Baktas comenzó a comunicarse más activamente con sus fans en las redes sociales. En sus publicaciones compartió sus nuevos proyectos, su proceso de desarrollo personal y los cambios que experimentó con sus fans y recibió apoyo de ellos. También pretendía inspirar de vez en cuando a sus seguidores con su propia filosofía de vida y mensajes motivadores. El fin de la amistad entre Yağmur Yüksel y Bar-Baktas tuvo un gran impacto en el público. La relación armoniosa y amistosa de los dos en el pasado se reflejó positivamente en los medios y esta amistad fue tomada como ejemplo por muchas personas. Sin embargo, esta separación trajo consigo algunos cuestionamientos en el público. Los medios intentaron entender por qué terminó esta amistad y por qué la relación entre ambos actores llegó a este punto. La imagen armoniosa del dúo en el pasado provocó algunas decepciones tras la separación. Sin embargo, ambas partes guardaron silencio sobre este tema, manteniendo el incidente como un misterio y provocando especulaciones en los medios. El fin de la amistad entre Yağmur Yüksel y Bar-Baktas provocó una gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos siguieron los cambios entre ambos y el fin de su amistad en las redes sociales.
Los comentarios y compartidos realizados sobre este tema en las plataformas de redes sociales fueron evaluados como un reflejo del proceso emocional vivido por los dos jugadores. Hubo muchas especulaciones en las redes sociales sobre por qué terminó la amistad entre Yüksel y Baktas. Mientras que algunos usuarios dijeron que la separación se debió a motivos personales, otros sugirieron que las diferencias profesionales y de estilo de vida fueron efectivas. Estos comentarios realizados en las redes sociales son un indicador importante del proceso por el que pasó la pareja y cómo fue percibido ese proceso. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.